Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un tema peliagudo, y es que cuando una potencia mundial se pone chula, lo hace de verdad. Este ha sido el caso de los Estados Unidos, el primo de Zumosol de la OTAN y Europa, que buscando extender su influencia por todo el globo, y dicho sea de paso, minimizar la de sus rivales, ha recopilado un largo historial de intervenciones militares, y no solo militares, en un montón de países del mundo. Muchas, por cierto, bastante catastróficas, ejerciendo a veces como policía del mundo. Así que hoy en Memorias de Pez os hablaremos de ellas. Pero, ¿es esto una particularidad de Estados Unidos? Bueno, pues lo cierto es que no. A lo largo de la historia, los grandes imperios y las grandes potencias siempre han buscado generar esferas de influencia en sus territorios vecinos, metiendo el hocico en sus conflictos internos o controlando su economía siempre que podían. Ya sabéis, divide y vencerás. Un ejemplo de esto puede ser de la conquista de la India por parte de Reino Unido o el de la colonización rusa de Asia Central durante el siglo XIX, o yendo más lejos en la historia, la influencia que los romanos ejercían en Egipto, antes de convertirla en provincia en los tiempos de Cleopatra. La verdad es que en los últimos años el país de la libertad se lo ha currado como el que más en esto de meter las narices en asuntos extranjeros. Es lo que tiene ser, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, la principal potencia económica y militar del mundo, pero ¿esto de que Estados Unidos se meta en todo se debe únicamente a esto? Sabemos que a finales del siglo XIX Estados Unidos experimentó un crecimiento brutal que les llevó, entre otras cosas, a convertirse en una potencia militar indiscutible en el mundo. Por otra parte, tras la primera gran crisis del capitalismo, los países europeos impusieron grandes aranceles a las importaciones norteamericanas, así que tocaba sacarse las castañas del fuego, vamos, buscarse la vida. Como buenos anglosajones, los estadounidenses decidieron que la competencia y la supervivencia del más fuerte iba a ser la vela que movería su barco, un barco que durante el siglo XIX les llevaría al resto de territorios del continente americano. Y es que para los Estados Unidos había nacido lo que se conocía como la Doctrina Monroe, una política desarrollada en el contexto de las independencias de Latinoamérica que establecía el rechazo a cualquier intervención europea en el continente y que llevó a todos los países americanos al aislacionismo prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Este periodo sirvió a Estados Unidos para ejercer su influencia en las islas del Caribe y Centroamérica, situar su punto de mira en el Pacífico, conquistar Hawái o adquirir Alaska a Rusia en el 1867. También se eliminó la presencia española en la región tras la guerra de 1898 contra España, en la que, como todos sabéis, los españoles perdimos Cuba y Puerto Rico. Así que, ya veis, las raíces expansionistas estadounidenses, o lo que podríamos llamar imperialistas, estaban ya aquí. La protección de los intereses de Estados Unidos, el sostén de regímenes afines a Estados Unidos y el control de las finanzas de los países o incluso las intervenciones directas como en Cuba, Haití o Puerto Rico, entre otros, habían empezado para convertirse en algo muy común en la política exterior estadounidense. Si eres una superpotencia, haces lo que quieres, pero vamos a seguir, porque esto acaba de empezar. El culmen de las intervenciones estadounidenses se alcanzaría una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Estados Unidos se convierte en la indiscutible potencia número uno del mundo. Por otro lado, su contraparte, la Unión Soviética, se dedicaría a hacer políticas del mismo estilo, y todos los conflictos de interés por ejercer su influencia sobre el resto de países acabarían por iniciar la Guerra Fría años más adelante. El enfrentamiento entre el modelo socialista y el modelo capitalista sería el argumento principal desde cada uno de los dos bandos de la guerra para meter la zarpa en países que en muchos casos ni les iba ni les venía. Vayámonos entonces a China al final de la Segunda Guerra Mundial, y es que allí se iba a reanudar la guerra civil, y la cosa estaba bastante calentita. El comunismo de Mao había llegado, y esto es algo que a los estadounidenses no les gustaba un pelo. Así que se aliaron con la República de China y las fuerzas de Chiang Kai-shek, líder del partido Kuomintang, en la llamada Operación Balaguer. La cosa no fue muy bien para la alianza y tras la victoria comunista, Chiang fue obligado a refugiarse en Taiwán en el 1949. Esta, por cierto, es la razón de que Taiwán sea de facto independiente en la actualidad. Así quedó patente que el comunismo no iba a desaparecer y la cosa se iba a alargar mucho. El ajedrez en Asia acababa de empezar para los estadounidenses y también para los soviéticos, claro. Así, el primer tablero donde se jugó una partida de relevancia a escala mundial fue el de Corea. Tras la decisión de Corea del Norte de invadir a sus vecinos sureños, el país de las hamburguesas se puso a la cabeza de una coalición internacional promovida por la ONU para defender a Corea del Sur y de paso darle una patadita al comunismo.
A pesar de que se consiguió recuperar algo de territorio, la guerra se estancó después de 3 años y se acabó por demilitar una frontera en el paralelo 38, que se mantiene a día de hoy. Las tensiones nunca cesaron y la presencia militar estadounidense en Corea del Sur es algo que aún pervive. Así que, como veis, de aquellos barros, estos lodos. Y donde sí encontraron lodo los estadounidenses fue en otra región asiática en la que realizaron una de las intervenciones más famosas y desastrosas de su historia, la Guerra de Vietnam. Como ya sabéis, Estados Unidos intervino en este caso para respaldar al gobierno de Vietnam del Sur, y la cosa les fue muy pero que muy mal. Tras muchos años de guerra, el resultado fue la unificación completa del país bajo el poder del gobierno comunista de Vietnam del Norte, además de la pérdida de muchas vidas y la devastación de grandes áreas de la región. Por otra parte, supuso el inicio de un montón de movimientos pacifistas contra la guerra y la percepción pública sobre este tipo de asuntos cambió muchísimo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Pero no todo fueron intervenciones militares. De hecho, mucho más efectivas fueron las estrategias como la financiación electoral de facciones políticas afines a las ideas estadounidenses, concesiones económicas, desestabilización y bloqueos económicos. En Asia encontramos varios ejemplos, como el de Indonesia en 1957, en el cual los Estados Unidos se valieron de una campaña de desprestigio para derrocar al presidente Sukarno, elegido democráticamente, y que posteriormente llevaría un golpe de estado de la facción anticomunista. Y acostumbraros a esto, porque esta forma de intervenir, apoyando golpes de estado, tuvo su máximo exponente en el continente suramericano y en Centroamérica. De esta manera la CIA se curró mucho el que sus vecinos del sur estuvieran bien controlados y que ni una gota de comunismo se colara dentro de sus fronteras. Como ya os hemos dicho, todo esto empezó con la doctrina Monroe, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la mitad sur del continente seguiría siendo el patio de recreo de los norteamericanos. En el año 1954, sin ir muy lejos, la CIA llevó a cabo una operación encubierta llamada PV Success en Guatemala, cuyo objetivo era favorecer un golpe de estado. ¿Cuál fue el contexto? Pues básicamente el espionaje estadounidense consideró que las políticas del gobierno democrático del presidente Jacob Arbenz estaban influenciadas por el comunismo. Lo cierto es que el Partido Guatemalteco del Trabajo, los comunistas de allí, estaban alineados con el gobierno en la toma de una decisión, una reforma agraria que perjudicaba a la multinacional americana United Fruit Company. Vamos, que más que por ser comunistas, a los guatemaltecos se les vino encima un tifón por meterse con esta multinacional. Y es que esto de acusar de comunista a un país para conseguir desprestigiarlo tiene hasta un nombre, se llama macartismo, en honor al senador Joseph Raymond McCarthy, que desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias y un largo etcétera contra personas sospechosas de ser comunistas. Una caza de brujas, vamos. Y entre el macartismo, la doctrina Monroe, el expansionismo estadounidense y la Guerra Fría, la cosa era un no parar. Así distintos países de Latinoamérica fueron viendo cómo los Estados Unidos se ponían del lado de facciones afines a los intereses del bloque capitalista, apoyando en muchos casos nuevos golpes de Estado. En Argentina, en la década de los 60, por ejemplo, las fuerzas militares de Rafael Videla derrocaron a Isabel Perón e instauraron un régimen autoritario que fue apoyado por los Estados Unidos, y más particularmente por su archiconocido secretario de Estado Henry Kissinger. Luego tenemos el caso de Chile, un país en el que los norteamericanos, de Richard Nixon, implementaron un fuerte castigo económico que terminó por llevar a una gran crisis al país andino, que en aquellos momentos estaba liderado por el presidente electo Salvador Allende. Así, en 1973 se dio un golpe de Estado, apoyado como no por la CIA, tras el cual Augusto Pinochet llegó al poder, y allí se mantuvo el tío por casi 20 años, aliándose con Estados Unidos. Evidentemente, también podríamos hablar del caso de Cuba, y es que tras la Revolución Cubana y el ascenso al poder de Fidel Castro, la isla de La Habana ha sido el absoluto quebradero de cabeza de los norteamericanos. Aquí ni macartismo ni nada, estos eran comunistas y lo tenían bien clarito. Intervenciones estadounidenses, un embargo económico mundial a gran escala, una guerra declarada por la CIA y, bueno, una alerta defensiva DEFCON 2. Nos referimos a uno de los momentos más críticos de la historia del ser humano, el descubrimiento de un montón de misiles balísticos nucleares de la Unión Soviética. Estos misiles tenían alcance suficiente para hacer papilla al país de la libertad. Bueno, igual los de Alaska se habrían librado. Nunca hemos estado más cerca de una guerra nuclear que en ese momento. Estados Unidos también apoyó una insurrección armada contra los Castro en Bahía de Cochinos.
El caso es que el miedo de que otra Cuba apareciese en el mapa para los yanquis era total. En el año 1983 los Estados Unidos llevaron a cabo una operación con un nombre que es para meter a Vin Diesel en una película, la Operación Furia Urgente. Esta operación se realizó en un pequeño país isleño de poco más de 100.000 habitantes, que a algunos quizás os suene poco, Granada. Como podéis suponer, la razón es que este país estaba regido por un régimen marxista-leninista, cuyas influencias ideológicas podían extenderse por la región del Caribe y convertirse en una Cuba versión 2.0. Mediante una intervención militar, los americanos derrotaron a la resistencia granadina y derrotaron al gobierno de Hudson Austin. El episodio de Granada fue ampliamente criticado por la comunidad internacional y la mismísima Margaret Thatcher se opuso frontalmente a la decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en aquel momento. Años antes, en Nicaragua también hubo lío. Durante 8 años, la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos dio apoyo a los Contras, un grupo armado que tenía por objetivo derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un partido político que, además de gobernar, tenía muy claros sus objetivos, y estos no pasaban precisamente por agachar las orejas ante Estados Unidos. El modus operandi siempre fue muy parecido. Panamá, El Salvador, Haití, también fueron países en los que la influencia estadounidense tuvo papeles muy determinantes. Y es que tendréis que pensar que muchos de estos países ya llevaban desde mucho antes de 1945 siendo controlados por sus vecinos del norte. Pero los Estados Unidos también han intervenido en la política europea, en incontables ocasiones. En Italia, por ejemplo, Estados Unidos intervino en las elecciones de 1947 para evitar que el Partido Comunista llegara al poder. Como era esperable, también en Alemania se emprendió una campaña contra la Alemania Oriental, uno de los factores que llevó a la construcción del muro de Berlín. Pero bueno, no os penséis que la Unión Soviética en este caso no hacía lo mismo. La financiación llovía a raudales desde Moscú y desde Washington para los países que enfrentaban al bloque opuesto en la Guerra Fría. Por cierto, en gran cantidad de estas intervenciones Estados Unidos ha contado con el apoyo de la OTAN, dentro de la cual tiene un peso importantísimo. Así ocurrió con los Balcanes hace menos de 3 décadas. Tras la desaparición de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, 6 repúblicas independientes surgieron, y en una de ellas, Bosnia y Herzegovina, la cosa se puso muy tensa. Los bosnios musulmanes, los croatas y los serbios se enfrentaron en una guerra brutal durante 3 años, y la OTAN decidió intervenir, realizando ataques aéreos para frenar la agresión contra la población de Bosnia. Algo parecido también se llevó a cabo más adelante en Kosovo. Conclusión: aunque en teoría las intervenciones buscaban proteger a los civiles, también originaron guerras étnicas, muertes y tensiones en la región. Eso sí, para los más jóvenes, está claro que si alguna región del mundo se lleva la palma con los estadounidenses, pasando por sus fronteras como el mismísimo LeBron James por la cancha, este es Oriente Próximo y el norte de África. Para empezar, tenemos la Guerra del Golfo en 1990, en la cual una coalición liderada por Estados Unidos intervino en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait. La coalición triunfó en sus objetivos liberando Kuwait, pero no llegó a derrocar al régimen de Saddam, un señor que, por cierto, había sido aliado de los americanos previamente. Y es que este tipo es un claro ejemplo de que a veces el apoyar a ciertas facciones políticas se le puede volver a uno muy en contra, lo típico de he creado un monstruo. Vamos, que si le pegas al avíspero, igual te acaban por picar. Eso sí, si eres una superpotencia mundial, puedes hacer lo que te dé la mismísima gana e inventarte que un país tiene armas de destrucción masiva para poder justificar su invasión, que básicamente es lo que se haría más adelante en Irak con el gobierno de George Bush y con el apoyo de España y Reino Unido. Entre unos y otros, Irak quedó destrozado. No obstante, muchas de las operaciones de intervención también han tenido como objetivo el brindar ayuda sanitaria a regiones en conflicto. La operación de la ONU en Somalia, encabezada como siempre por Estados Unidos, comenzó con este objetivo, pero acabó buscando derrocar al régimen de Mohamed Farrahat. Así que, bueno, quizás hay que entender que los países al final siempre se mueven por objetivos geopolíticos y que lamentablemente el altruismo es algo no muy común entre las grandes potencias. La lista de países de la región en los que Estados Unidos ha intervenido de una u otra forma también es larga. Sudán, Libia, Yemen, y podría tirarme así un rato. Por otro lado, también tenemos el temita de Afganistán. En esta historia se buscaba derrocar al régimen talibán que protegía a unos señores con mucha barba, responsables de un montón de ataques monstruosos como los del 11 de septiembre. Cabe decir también que en el pasado muchos de estos talibanes recibieron también el apoyo norteamericano para hacer frente a una invasión que en ese momento venía por parte soviética. Otra vez lo del avispero, ¿no?
La intervención estadounidense en Afganistán duró más de 2 décadas y finalizó en agosto de 2021 con la retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes. También está la intervención de Siria en 2014 con el gobierno de Obama. En este caso, el enemigo a batir era el ISIS, además del régimen del presidente Bashar al-Assad, que contaba con el apoyo de Irán y Rusia. En este caso, la estrategia estadounidense fue asesorar, entrenar y apoyar logísticamente a las fuerzas rebeldes moderadas y a los kurdos. No obstante, al igual que pasó en Irak, la situación política y militar se fue liando cada vez más y un montón de facciones y países con intereses empezaron a tirar también de sus cables. Al-Assad, los kurdos, el ISIS, la oposición, Turquía, Israel... Vamos, un Juego de Tronos versión creciente fértil. Curiosamente, con la administración Trump, la política exterior estadounidense fue mucho menos beligerante y se mejoraron las relaciones con Corea del Norte y con Rusia. Es curioso que durante el mandato de Trump, Estados Unidos no haya empezado ninguna guerra. Resumen, los Estados Unidos han desplegado su poder a lo largo del globo, durante más de 100 años, siempre manteniendo sus objetivos estratégicos muy claros. Al principio, aislar a Europa y controlar al resto del continente americano. Posteriormente, sus intereses comenzaron a centrarse en el Pacífico, y esto se acrecentó muchísimo tras la Segunda Guerra Mundial. Luego vino la Unión Soviética y el comunismo, y ahí se prendió la wea. Y tras la caída de la Unión Soviética, el tema empezó a centrarse en controlar los recursos de los países de Oriente Medio, la enemistad con Irán y la posterior lucha contra los grupos del terror. A día de hoy, Estados Unidos tiene un nuevo competidor, China, y por eso mismo busca afianzar su presencia en el Indo-Pacífico, una región de extrema importancia estratégica. Así, la presencia militar estadounidense es muy considerable en países como Japón, Corea del Sur o Filipinas, así como por ejemplo en la isla de Guam. Un ejemplo de esto que os digo son la base aérea de Yokota o la base aérea de Kadena en Okinawa, en Japón. Para que os hagáis una idea de cómo está el tema, la séptima flota de la Armada estadounidense tiene directamente su sede en Yokosuka. Así que nada, a ver qué nos depara en un futuro. Hemos listado muchas y hemos comentado otras pocas, pero seguro que se nos han quedado un montón de intervenciones en el tintero. Y bueno, en este vídeo le hemos dado duro a Estados Unidos, pero no os preocupéis que estamos preparando otro para hablar de las intervenciones de Rusia o de la Unión Soviética en sus tiempos, así que estad atentos y suscribiros. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like, compartirlo y si os gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.